al derecho. En este momento vamos a escuchar a la profesora Adriana Rabayati, quien nos presentará las conclusiones de la mesa de trabajo de la tarde de hoy. Buenas noches. Como lo dijo Leona, voy a hacer las conclusiones de lo que fue la mesa de trabajo que se realizó de 4 a 6 de la tarde con los profesores previamente nombrados. Para hablar del papel que tiene la academia dentro del posconflicto, se debe partir desde una primera mirada de qué ha sido la violencia y el escenario de la violencia y del estudio de la violencia en Colombia, para así entender qué es el conflicto y luego poder comprender el posconflicto. La reflexión desde la academia para asumir este nuevo reto conlleva preparar a los estudiantes para la nueva realidad en el contexto colombiano y así visualizar cuál es el papel de la universidad en el conflicto en la realidad nacional. Los estudios sobre la violencia en Colombia han sido bastantes, coyunturales, entendiendo las dinámicas que a través de las décadas la historia de Colombia ha tenido, comenzando en los 70s con la crítica que desde los partidos como gestores de la violencia en Colombia se ha dado. Luego en la década de los 80 se desplaza el papel de la academia, siendo las ONGs quienes toman el interés de realizar los estudios sobre la violencia en el país. En los 90, con la influencia del terrorismo derivada del narcotráfico, la academia presenta un alejamiento dentro del escenario investigativo sobre la violencia en Colombia y se da una disminución del debate sobre la temática. Recientemente se revive el estudio desde la academia a partir del nuevo enfoque que desde La Paz se ha venido dando, además de la necesidad que por parte de la sociedad civil se genera, pues son escenarios en donde se visualiza que el conflicto armado tiene otros protagonistas más amplios y no solo son los grupos armados, sino otros actores toman vigencia, como lo son los desplazados, campesinos, los negros, entre otros. A partir de la Constitución del 91 se comenzó a incluir otros elementos, como lo son los derechos humanos, los movimientos sociales, que trasladan el escenario del conflicto y de la violencia hacia la mirada de la paz. Sin embargo, en un contexto de posconflicto, la responsabilidad no solo se deriva de la academia, sino de los medios también, en donde se debe replantear el deber ser de los medios en el conflicto para entender el concepto de paz y lograr acciones contundentes, pues si bien los diálogos de La Habana quedan descontextualizados de la realidad cotidiana colombiana. Para hablar del posconflicto, de enseñanza en el posconflicto, cuando se ha logrado entender qué es el conflicto, en donde es una mirada que aún se presenta una gran deuda y se sigue preguntando qué es, hay que preguntarse qué es el posconflicto, y varias de las inquietudes que se generaban en la mesa eran ausencia de la guerra, llegada de la paz. Según Marta Lucía de la Universidad Central, es el reconocimiento del conflicto, es darle la cara, es el acercamiento desde varias miradas, es un proceso más fuerte que el mismo conflicto, es asumir a las víctimas, es reconstruir el pasado, es hacer memoria. Pero surge una pregunta, ¿se debe hablar de posconflicto o de posacuerdo? Porque es entender el conflicto después de la firma de un acuerdo de paz. El proceso de paz se entiende como un punto de salida, como una mirada estratégica del Estado para abordar ciertos temas, en donde queda en evidencia la función de la academia y de los medios en generar el debate de los puntos complementarios que nos están abordando en La Habana. Se debe entonces generar una agenda pedagógica para entender el quehacer político desde el posconflicto. Otro elemento de análisis para la comprensión de la formación desde las facultades de comunicación en el posconflicto es entender la independencia periodística. ¿Qué tipo de periodistas se están formando? ¿Existe realmente una libertad de prensa? Porque no se puede hacer memoria sin reparación, sin reconocimiento, sin comprender los resultados desde el conflicto. En este sentido, los periodistas deben resignificar su rol dentro de la dinámica de la información real con independencia. En este sentido, las deudas de las facultades de comunicación en relación con el conflicto son la transformación del discurso, se le debe dar igualdad a todas las voces, reconocer todo lo que los medios han omitido, redefinir a los actores, no victimizar a las víctimas, no permitir generar una cultura violenta que lleva a un proceso de legitimación de las fuerzas en el escenario de lo público. Si bien los elementos de análisis son bastantes, hay que entender el conflicto para entender el posconflicto, hay que entender los movimientos sociales como miembros de este posconflicto, hay que entender la dinámica de la reivindicación y de los derechos humanos, entender el narcotráfico como parte
de las negociaciones como parte de las dinámicas dentro de los grupos armados. Se tiene que generar una raíz pedagógica para entender la realidad de las regiones. Hay que entender un escenario de posconflicto, que no está el país preparado, no hay una articulación, no hay una claridad en el concepto de paz, de los escenarios de paz en otros lugares. El posconflicto es un escenario de vida basado en principios constitucionales. Se tiene que entender que actualmente el plan de gobierno nos está llevando a entender a la paz como un factor de legitimidad. Tenemos que abordar la temática de la ley de tierras, el tema de las drogas como un factor del conflicto. Hay que darle una pluralidad, una participación a la sociedad que conduce a duros cuestionamientos desde la academia. Nuevamente, hay que preguntarse qué es el posconflicto para poder entender un escenario de posconflicto. Hay que asumir las víctimas. No se está lista la sociedad para establecer la memoria y la reconstrucción de un sujeto. Hay que generar procesos de intervención. El posconflicto o posacuerdo, después de lo que se está negociando en La Habana. Tenemos que generar un sistema de justicia transicional en donde se presente la reparación real de las víctimas. Y esto nos demanda una pregunta económica. ¿Cuál es el costo de la reparación? ¿Cuál es el costo de la guerra? Existe una reconstrucción del tejido social. El debate de la restitución de tierras, hay que entender una ruta para entender el posconflicto visto desde la acción y de la verdad, darle más voz a la ciudadanía. Hay que generar que el periodismo de guerra ya ha pasado y ha cumplido su ciclo, que ya no es el que gana puntos. Que los de medios dependen del Estado, pero que tenemos que generar dinámicas independientes. El mercado está invadiendo los campos sociales y así no debe ser. De los perfiles de formación, en cómo van a ser los escenarios de densidad teóricas desde las ciencias sociales, que hay que generar formación no solamente a los estudiantes, sino aquellos que están formándose a estos nuevos periodistas. Finalmente, como lo comenta la decana de la Universidad Santo Tomás, este diálogo se debe continuar con otros sectores, sentar a los dueños de los medios, al sector político, para siempre todos comprender el real escenario del posconflicto y de la realidad completa colombiana. Gracias. ¿Hay alguna pregunta de parte del auditorio para alguno de los profesores académicos aquí presentes?